lo dijo en la primera hora. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y nosotros regresamos con más información. Veo muchos comentarios de la ciudadanía quienes nos preguntan por Fabricio. El lunes ya estará en este espacio junto a nosotros. Él se encuentra retornando desde Qatar para pues justamente continuar con todas sus labores periodísticas. Así que le deseamos un buen viaje. El lunes ya estará en la cabina de Sonorama con su comentario, que es lo que la gente siempre está esperando, y veo que escriben muchísimo por eso, además con el análisis informativo y demás. Así que por hoy los estaré acompañando yo en este espacio. Vamos a tener la siguiente entrevista, Belkis, con Gisela Garzón. Ella es asambleísta de Unión por la Esperanza. De alguna manera hablaremos sobre si la reforma constitucional es el camino que merece el Ejecutivo, tal vez para aclarar el panorama político que tiene nuestro país, Belkis. Así es, le damos la más cordial bienvenida a la asambleísta por UNES, Gisela Garzón. Ya está conectada con nosotros. Bienvenida, Gisela. Gracias, Belkis. Buenos días, Carla, y a la audiencia que sigue la señal de la radio y en las plataformas digitales. Vimos el miércoles de esta semana cómo en un acto ahí en la Asamblea Nacional, las autoridades, en este caso el presidente de la Asamblea, recibió al presidente de la República con esta propuesta de reforma constitucional relativa al rol de complementariedad en estas tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas. Como bancada, ¿cuál es la posición respecto de este planteamiento? En efecto, con un evento bastante, con un mitin político, digamos, utilizándolo para mostrar algo de respaldo, a propósito de datos últimos que muestran todo lo contrario en el caso del presidente de la República, llegó a la Asamblea Nacional a dejar una enmienda que no sorprende, pero muestra su incoherencia. Rechazó en el 2014 y 2015. Y digo esto porque en las mismas características que fue presentada a la Asamblea Nacional, lo planteó el Gobierno de la Revolución Ciudadana, lo planteó la Asamblea Nacional, lo trató y lo aprobó en el 2015 y lo analizó desde el 2014. Me voy a permitir dar lectura textual de lo que proponíamos en ese momento. Para la seguridad integral, la Constitución garantizará que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria en la seguridad integral de la población ecuatoriana, sin que se afecte su estructura y las funciones de la defensa externa del Ecuador. Las funciones complementarias de las Fuerzas Armadas fortalecen el derecho a la seguridad integral. Eso le planteamos al país en el 2014, hicimos diálogos a nivel nacional, la gente se empapó de lo que íbamos a hacer y se aprobó en el 2015, en diciembre del 2015, con 100 votos en ese entonces de ese plenario y de esa Asamblea Nacional. Por lo tanto, incoherentes nunca hemos sido. Este proyecto político al que yo represento no se caracteriza por ser incoherente, y en ese sentido hemos manifestado que con el antecedente que hemos planteado y que acabo de dar lectura, apoyaremos el tratamiento y la construcción de la enmienda y lo que derive en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, sin dejar de lado y sin dejar de decir que no basta una enmienda, que no basta una ley, que no basta una reforma, si no hay voluntad política para ejecutar presupuestos, si no hay voluntad política para hacer, valga la redundancia, política pública, y si no hay las condiciones para que medianamente revisen lo que le funcionó al país en términos de política criminal. Ya hubo un paso importante, reconociendo también que no estábamos locos como proyecto político, que fue recuperar el Ministerio del Interior. Pero no basta cuando hay carteras de Estado, como las de seguridad y las del Interior, que no han ejecutado presupuesto adecuadamente, que tienen allí los recursos sin moverse, y luego nos dicen que no hay dinero, que no hay recursos, y por eso no hay armamento, por eso no hay gasolina, por eso no hay nada para que la policía pueda ejercer y hacer su trabajo de manera adecuada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es coherentes con lo que hemos planteado y, por supuesto, con la prioridad ciudadana y del país, y nuestra también, que es la seguridad. Ahora, tanto Unión por la Esperanza como la Izquierda Democrática han condicionado el apoyo a esta reforma constitucional, incluso sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. ¿Qué converge esta condición en todo caso? En el caso nuestro, más que un condicionamiento, es respetar los parámetros que existen respecto a lo que dijo la Corte Constitucional cuando se dio esta serie de decretos de excepción o de estados de excepción que a la larga sabemos que no ha funcionado de nada, pero que planteó límites respecto a la acción de las Fuerzas Armadas. Y bajo esos parámetros que tienen que ver con el derecho comparado y con una serie de antecedentes, planteamos también que deben mantener, como lo hemos dicho, que es la característica de la enmienda, o al menos en lo que hemos revisado. Son tareas complementarias. No es que las Fuerzas Armadas se toman las calles, no es que se militarizan las calles, sino que al no tener, afortunadamente, conflictos limítrofes ni temas en este momento respecto a
cuestiones de guerra y tal en nuestro territorio, afortunadamente, las Fuerzas Armadas pueden complementar la ayuda en la tarea de seguridad, sin desconocer el tema en las fronteras, vuelvo y repito, y todo lo que implica en este momento, en el marco de la inseguridad, el conflicto de las fronteras. Y en ese sentido, también respetar lo que implica, y que es algo fundamental para la convivencia en democracia, que es los derechos humanos. ¿Y derechos humanos a qué se refiere? A no torturas, a no tratos discriminatorios, y en fin, que por lo mismo tienen que respetar este parámetro. ¿Qué es lo que hacen entonces las Fuerzas Armadas? Bajo la concepción de enmienda que le planteamos al país, sumarse a los esfuerzos por atender situaciones de inseguridad, que por supuesto hacia el 2014 no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento, siendo nuestro gobierno el que permitió que seamos el segundo país más seguro de la región. En este momento la situación es mucho más compleja, pero nos mantenemos en lo que hemos dicho en todo este tiempo. No se atiende una crisis de esta magnitud sin atender los presupuestos que hacen falta, sin dotarle de armamento a la policía, sin dar mejores condiciones al ECU 911. En la ciudad de Quito, por ejemplo, el 50% de las cámaras a raíz de toda la ciudad no funcionan. Es decir, son cosas que sirven y que son urgentes para atender la seguridad y que no se solucionan con una enmienda que depende del presidente, y mientras no lo asuma de esa manera, lamentablemente las cosas no van a cambiar como quisiéramos para el país. Entonces, ¿cuál va a ser la votación de UNES? Tomando en cuenta, primero, obviamente va a conocerse el informe recién en 10 días que va a pasar al Pleno, ya 9 días, ¿no es cierto? Porque 10 tiene máximo. ¿Cuál va a ser la votación de UNES? ¿De alguna manera ya han tenido pues conversaciones entre todos los miembros de la bancada? ¿Cuál va a ser la posición que van a tener al momento de la votación? Coherentes con lo que dije al inicio de la entrevista, es una enmienda que la hemos planteado, que la manejamos de esa manera hacia el 2014 y la aprobamos en el 2015, y por supuesto que creemos que es una posibilidad de atender la inseguridad en el país, que es una posibilidad que no basta, pero está en nuestras manos, digamos, y es lo que hemos hecho en este tiempo en función de lo que tenemos capacidad de hacer, legislar, fiscalizar, y eso es algo que también podemos hacer, que es analizar esta propuesta, y por supuesto que la apoyaremos porque somos coherentes con lo que planteamos en ese momento, a diferencia del entonces vocero de la derecha, Guillermo Lasso, que se dio una gira por todo el país oponiéndose justamente a las enmiendas que el día miércoles le presentó a la Asamblea Nacional. Esa incoherencia que muestra el presidente de la República, nosotros como proyecto político no la tenemos, siempre y cuando, vuelvo y repito, se mantengan estos parámetros que no son un capricho de la bancada de la Revolución Ciudadana, que no son un capricho de mi proyecto político, que responden a lo que ha dicho la Corte Constitucional, que responden a parámetros a nivel regional, y en ese sentido el país no puede retroceder. Si hay justamente estas garantías, porque además es una tarea complementaria, es una tarea de apoyo, la inseguridad se atiende de manera integral, y lo que está en nuestras manos para ayudar en esta lucha contra el crimen organizado y contra lo que está pasando en el país, por supuesto que va a ser respaldado, porque ser oposición no significa ser inmaduros, no significa serlo únicamente por un capricho. Somos una oposición que aporta, y en lo que hemos estado de acuerdo lo hemos apoyado. Gisela, yo sí quisiera permitirme insistir en lo que ya ha planteado Carla, en el sentido de cuál va a ser el factor detonante precisamente para dar el apoyo como bancada. Ayer ustedes decían que en efecto revisarán la propuesta y la apoyarán si es beneficiosa para el país. ¿De qué dependerá? La propuesta ha sido presentada, tendrá que pasar un trámite interno, está en manos de la Unidad de Técnica Legislativa, que debe revisar el cumplimiento de requisitos para que finalmente, y sobre la base de un informe, el Consejo de Administración Legislativa derive el trámite de esta propuesta, en este caso a la Comisión Ocasional de Enmiendas, lo entiendo así, y ahí seguir el trámite correspondiente. Pero ¿de qué puntualmente dependerá o qué será decisivo para que la bancada ya tome una postura en firme respecto de esta iniciativa, que en términos generales ya podemos conocer su contenido? Sí, la intención es no asignarle o atribuirle tareas complementarias, sino pretender militarizar las calles. Esa es una línea roja completamente clara para nosotros, que no puede pasar, porque estamos en un país, en un Estado de Derecho, que tiene una Constitución, que tiene marcos y parámetros para el buen vivir, y en ese sentido no se contempla bajo ningún concepto militarizar las calles. Eso debe quedar absolutamente claro. Si es que además se respetan las tareas complementarias, que son los límites que establece la Corte Constitucional, planteó absolutamente claro en sus sentencias respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nosotros no podemos
tratar de interpretar o hacer ajustes al momento de plantear una enmienda, porque tenemos parámetros establecidos. Si es que la intención de esta enmienda, a diferencia de la que planteamos nosotros en el 2014 y aprobamos en el 2015, que es complementar la atención en la seguridad, si es que la intención es completamente distante a eso, claramente lo diremos al país y mantendremos una postura. Pero si se mantiene como tareas complementarias, que es lo que las Fuerzas Armadas sí pueden hacer, sin desconocer y descuidar su trabajo en términos de frontera y demás, por supuesto que lo apoyaremos. La línea roja clara es si se intenta militarizar las calles, porque esa no es la solución ante un problema de inseguridad que se atiende de forma integral. Sobre todo yo creo que también será importante conocer dentro del informe, Belkis y asambleísta, la parte de las fronteras. ¿Cómo la van a manejar? También apoyando a las Fuerzas Armadas, a la policía. Y por otra parte también, ¿se han planteado ustedes el conocimiento que hay por detrás de la parte de la inteligencia? Porque creo que eso es básico para combatir el crimen organizado, y yo por lo menos no sé ustedes, pero todavía, como obviamente no se conoce el informe, pero desconozco si es que está inmersa la parte de la inteligencia y cómo van a actuar ante el crimen organizado, ya que para eso se necesita muchísima inteligencia, que es algo que falta en nuestro país para dar frente a las acciones que ellos realizan o estar un paso más adelante. Indiscutiblemente, porque además es que no se puede pretender, digamos, esa va a ser quizás la idea que el gobierno le venda al país, pero la inseguridad no se atiende únicamente con este tipo de reformas, son un complemento, son un apoyo, pero se requiere justamente lo que dices, Carla, fortalecer los sistemas de inteligencia, dotarle nuevamente de armamento a la policía, fortalecer el Ministerio del Interior, si fuera el caso, crear un ministerio coordinador de la seguridad que derive responsabilidades a cada una de las carteras de Estado para que asuman política pública y gestionen y ejecuten presupuestos. No se atiende únicamente con cuestiones que me dan titulares o me permiten un mitin político como sucedió el miércoles, porque este es un tema, un fenómeno que se atiende con una política criminal sostenida. ¿Cuál es el límite o de qué forma se permite además que esto no se, o que esta atención en realidad se ejecute adecuadamente? Justamente no abandonando las fronteras, porque son los lugares por donde en este momento hay espacios conflictivos, además que son las provincias de frontera quienes también han mostrado una cuestión de violencia muy grave. Lo que pasó en Esmeraldas lo vimos. Es decir, no es una cuestión únicamente de atribuirle roles sin una planificación. Nosotros hacemos o tomamos una decisión en función de lo que podemos hacerlo, digamos en términos legislativos, respetando la Constitución y todo lo que he dicho anteriormente, pero la mayor responsabilidad está en la cancha del Ejecutivo, y eso lo vamos a seguir insistiendo. No porque es un lavado de manos de nuestra parte, sino porque la Asamblea no ejecuta presupuestos, la Asamblea no genera política pública, la Asamblea no le puede decir al Ministro del Interior qué pasa, por qué no está haciendo, digamos, más allá del control político, no le puede decir, digamos, de parte del presidente, por qué no ejecutas, por qué no mueves, por qué no haces las cosas como deben ser, por qué la patrulla no tiene gasolina, por qué los policías no tienen chalecos. Esas cosas, digamos, están en la cancha del Ejecutivo. De nuestra parte como institución, o al menos desde el lado de mi bancada, no va a faltar nunca cuando se trata del bienestar de la ciudadanía. Pero hay que dejar absolutamente claro esto. No basta únicamente con una enmienda, no basta únicamente cuando, por ejemplo, el ECU 911 no tiene insumos, no basta cuando la policía no tiene insumos. Si las Fuerzas Armadas complementan, y esto va a ser fundamental, complementan el trabajo de seguridad que tiene como responsabilidad la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, enhorabuena. Si es que se busca militarizar las calles y tiene otro tipo de enfoque, la decisión de la enmienda constitucional, lo sabremos al andar del debate, y entonces también sabremos decir al país nuestro planteamiento. Pero de allí no basta únicamente con esto. Una ley per se, una reforma per se, no soluciona el grave problema que tiene el país respecto a la seguridad, cuando se ha abandonado la política pública de la seguridad desde este gobierno y desde el gobierno anterior, con complicidad lamentablemente del actual presidente. Y esto que recalca Gisela respecto de la complementariedad, a mí me parece importante en la medida en que justamente yo le iba a plantear, a propósito de la línea roja sobre un intento de militarizar las calles, cómo blindarse de alguna manera ya en el curso del debate para que en la práctica esto no llegue quizá a implementarse de una manera camuflada. Es justamente la preocupación que tenemos, y por eso es que el día de ayer en la rueda de prensa lo decíamos. Hay parámetros de derechos humanos que quizás hay gente del gobierno a la que le parecen mal o que le estorban, pero que no son renunciables, es decir, que no es negociable, que no vamos a decir hoy sí derechos humanos, mañana no. Eso no es posible. Hay estándares de derechos humanos que respetan nuestra Constitución. El principio de convencionalidad de nuestra Constitución es absolutamente claro respecto a las convenciones de derechos humanos de las que Ecuador es país firmante. No podemos
podemos desconocer ese parámetro del derecho internacional y mucho menos podemos afectarle a la ciudadanía si es que se intenta violentar sus derechos humanos. Y derechos humanos no son lo que se dice en las redes sociales o lo que se riega a través de los trolls, que es el derecho humano al delincuente. No. Es poder vivir con tranquilidad y en paz, esta paz que se vende como ausencia de delincuencia, cuando en realidad es justicia social, digamos, es una cuestión que lo defenderemos así. Ese es el parámetro que tiene que primar, y eso también es lo que ya le ha dicho al país la Corte Constitucional. Los militares pueden acompañar, mas no pueden realizar operativos donde, por ejemplo, se vulneren cuestiones a menores de edad, es decir, son parámetros establecidos con base en los derechos humanos. Esa es la característica de nuestra Constitución, y el problema no es la Constitución. Es que no hay un gobierno en capacidad y lo suficientemente eficiente para atender con el marco que le brinda la Constitución temas tan delicados como la seguridad. Vamos a estar absolutamente pendientes de eso, porque además, siempre lo hemos dicho y lo vamos a ratificar, la seguridad no se atiende con... O el ejemplo que suelo utilizar, una hemorragia como la que vive en este momento la inseguridad no se atiende con un curito o con una bandita, requiere una intervención importante, requiere una atribución importante de recursos, y en ese sentido siempre se lo vamos a decir al gobierno central. ¿Dónde está el parámetro de respeto y que no se militaricen y que se rompan los límites de la complementariedad en la atención a la seguridad? Justamente la misma Constitución que plantea la cancha respecto y que plantea una hoja de ruta respecto a los parámetros de derechos humanos y cómo se atiende la seguridad en ese marco. Ahora, también le quería preguntar, ¿cuál va a ser la posición de UNES en la parte de las manifestaciones y el rol que deberá de realizar las Fuerzas Armadas en el caso de que se apruebe? ¿Cómo tal vez han trabajado esta temática? No sé si se encuentra dentro del informe también esta postura, que en su momento también tuvo ciertas discrepancias. Dentro de esta no, dentro de el análisis de lo que fue la ley de uso progresivo de la fuerza, sí, allí, digamos, el veto presidencial vino justamente porque fuimos absolutamente tajantes en que no se puede confundir las cosas. El derecho a la resistencia y a organizarse de la ciudadanía no tiene absolutamente nada que ver, me refiero al tema de movilizaciones, de paralizaciones y de protesta social, no tienen en absoluto nada que ver con un tema de atención a la inseguridad y que tiene otras características y otros parámetros. Hemos sido absolutamente claros y lo fuimos en el momento del debate de la ley de uso progresivo de la fuerza. El presidente lo vetó y nosotros lo ratificamos en el texto trabajado por la Asamblea Nacional y que tuvo un apoyo mayoritario. Allí, en esa ley, también se establece que las Fuerzas Armadas tienen una tarea complementaria. Ya se lo hace previamente, obviamente, en el marco de la legislatura que tenemos en este momento. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Nosotros nos mantenemos siempre en que la ciudadanía tiene el derecho a organizarse y a reclamar. Y que no lo hiciera si tuviera un gobierno que efectivamente responde favorablemente a sus necesidades. Eso no tiene nada que ver. Entendemos que hay un problema de inseguridad, lo sabemos, lo vivimos, vemos recurrentemente todo lo que está pasando, vemos lo que está pasando en ciudades unas más que en otras, pero eso no significa que la inseguridad no nos atraviesa a todo el país por igual. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y que esté en nuestras manos para efectivamente acompañar esta lucha que tiene la ciudadanía, no únicamente el gobierno nacional, la ciudadanía, sin dejarle de atribuirle las responsabilidades que tienen las ausencias del Ejecutivo. Ahora bien, esta propuesta recién ha sido presentada, su trámite formal en comisión de manera formal aún no inicia, se estima un tiempo aproximado de trámite más o menos de 5 meses, considerando los plazos establecidos en la norma, y lo más importante, se requieren al menos 92 votos, mayoría calificada en la Asamblea para poder aprobar esta iniciativa. La pregunta es, después de estos 4 o 5 meses, quizá que tome el trámite de esta propuesta de reforma, ¿en la Asamblea habrá esos 92 votos? Desde ya, desde el Partido Social Cristiano, la bancada, se entendería que la posición no sería tan a favor de esta propuesta. Ustedes lo están analizando, pero se decantarían quizá en el respaldo, pero también depende del voto de las demás bancadas. ¿Cómo estará hasta esa fecha, hasta la fecha de la votación, la correlación de fuerzas a lo interno del Parlamento? Por supuesto que va a depender de cómo avance el análisis y el análisis del planteamiento, lo que haga la comisión, las opiniones que se reciban. Si se mantiene en la comisión el términos de las enmiendas, la comisión ocasional, tenemos un compañero dentro de la comisión que es el compañero Fernando Cedeño, que hizo un excepcional trabajo en el anterior análisis de enmiendas que se archivaron y que en este momento jugará también un rol determinante en la comisión que trate este tema. La prioridad de
quienes hacemos el ejercicio político, de quienes estamos en espacios de representación y de quienes nos acompañan, es decir, de los servidores públicos y hacia allá, digamos, de la ciudadanía, de todos, de todo el país, es justamente que esta inseguridad que vivimos, esta falta de tranquilidad que tenemos por la inseguridad, pare en algún momento. Y en ese sentido, si es que el tratamiento se maneja adecuadamente, es decir, en parámetros que tenemos obligatoriamente que respetar en la Asamblea Nacional, deberán haber los votos. Porque bajo las características de la enmienda que hago mención, que la planteamos como gobierno, las preocupaciones, digamos, que tiene el Partido Social Cristiano respecto a las cuestiones de límites y demás, no se topaban porque es un trabajo complementario. Si es que esta enmienda pretende darle la vuelta a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, otro va a ser el análisis. Pero bajo las características que he mencionado, la complementariedad es eso. Un respaldo en espacios más complicados, un respaldo donde la situación violenta es más grave, donde hay más situación de pobreza, que es donde se acrecenta la presencia de sicariato, se acrecenta la presencia de delincuencia mano armada, en fin. Y son esas las características que deben primar, o al menos creemos deben primar en el debate que lleva adelante la Asamblea Nacional. Hay espacios irrenunciables respecto a los roles que tiene cada una de las instituciones, y eso no se debe topar, pero una complementariedad de situación de crisis sí es necesaria, más aún en la situación que estamos viviendo en este momento. Y me parece que algo en lo que vamos a coincidir todas las bancadas, o al menos la mayoría, exceptando la del gobierno, que siempre han dicho que las cosas están bien, es que el Ejecutivo no puede seguirse lavando las manos, lanzándole la pelota a la Asamblea. Cuando quiere, la Asamblea no le deja trabajar, cuando quiere de la Asamblea depende su trabajo. Es decir, hay una serie de contradicciones en su propio discurso, cuando la realidad es que, al menos desde el cambio de mando en la Asamblea Nacional, hemos generado trabajo legislativo, hemos generado propuestas, hemos aprobado leyes. Una de ellas, la que nos decían hace unos meses, era indispensable para atender la seguridad, que era la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. La aprobamos, el presidente la veta, nos ratificamos, la herramienta existe. Así es que este es un trabajo y una responsabilidad de todos los sectores a nivel nacional. Hacia allá, me imagino yo, irá el debate, mientras más se nutra de expertos en derecho, de sociedad civil, en fin, va a ser mucho más importante, porque esto es un trabajo que requiere la participación de todas y todos. Perfecto, asambleísta, le quiero agradecer muchísimo por acompañarnos el día de hoy dentro del análisis de lo que será esta reforma enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde de alguna manera pues se quiere dar apoyo a la Policía Nacional, también con la intervención de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decide la comisión y cómo pasa el informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y le comprometemos para después de conocer el informe volver a tener un diálogo con usted. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación y ratificarnos. Esto es un trabajo que se atiende de manera integral. La inseguridad no se atiende únicamente con decisiones coyunturales o que me da titulares como presidente de la República. Mientras no se ejecute presupuesto, mientras no haya política pública, lo que hagamos o lo poco que podamos hacer desde la Asamblea Nacional no será suficiente para atender un problema tan grave. Un excelente fin de semana para ustedes. Muchas gracias. Una buena jornada también para usted. La asambleísta Gisela Garzón, asambleísta por la bancada Unión por la Esperanza, por UNES, en este diálogo a propósito de esta propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. 7:56 a.m. Amigos, es tiempo de una pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.